Lo primero que tenemos que tener claro es que para él el principal interés es el estudio de la naturaleza. Aristóteles es un científico. Lo que sucede es que es más que un científico. No solo hizo descubrimientos a nivel de ciencia, no solo catalogó las plantas y los animales, sino que además también como filósofo, por ejemplo, inventó la lógica o fundamentó la lógica. Fue capaz de describir cómo pensamos, cómo hablamos, cómo pensamos y cómo entendemos y conocemos las cosas. Pues bien, Aristóteles estudia entonces la naturaleza en su conjunto. Tal estudio, el de la naturaleza, le va a conducir de modo inevitable a ocuparse también de los presupuestos de la naturaleza. Esto es de las primeras causas. No está lejos la concepción aristotélica del pensamiento, de la filosofía, de la de muchos presocráticos. Lo que pretende es el conocimiento de las primeras causas universales, pues de otro modo, si no conociéramos esas causas universales, el estudio de la naturaleza sería incompleto. Y esto le lleva a Aristóteles entonces a elaborar un tipo de filosofía al que él denomina la filosofía primera. Él la denomina así, la tradición la denominamos metafísica, el estudio del ser en cuanto ser. Bien, de estas ciencias teóricas, la física y la metafísica, se ocupan en buena parte los tratados aristotélicos. Casi toda su filosofía va centrada en estos temas. Pero a estos temas también hay que añadirles sus observaciones a nivel biológico y zoológico. Pero es que además Aristóteles también se ocupó de la política y del saber productivo en general, es decir, de aquellas ciencias prácticas. El saber productivo para Aristóteles permite hacer muchas cosas. Permite hacer cosas diversas como componer tragedias, como construir edificios. Para eso es para lo que él escribió sus diferentes tratados. Escribió una poética para poder analizar cómo se construyen las tragedias, cómo se componen esas tragedias que leemos. También se ocupó de retórica y estudió cómo deberían elaborarse los discursos. Y también se preocupó por el saber obrar, es decir, por nuestro comportamiento, por nuestro tratamiento con el resto de las personas, es decir, la ética. Por eso escribió también sobre ética. Por eso todo este tipo de saberes, Aristóteles lo denomina saber práctico, es decir, la política, la ética, la poética, la retórica es otro tipo diferente de saber del que proporciona, por ejemplo, la física y la metafísica. Es importante esta distinción que hace Aristóteles de los diferentes tipos de ciencia, porque esto es un análisis ya riguroso, filosófico, de teoría del conocimiento, de saber qué cosas son las que el ser humano puede conocer. Para Aristóteles en general, decimos que existen entonces dos ámbitos del saber, dos ámbitos que constituyen los principales núcleos de su pensamiento, esto es, la teoría y la praxis, el ámbito de lo teórico y el ámbito de lo práctico. Para Aristóteles ambos no están estrictamente separados, es decir, que la sabiduría, el ámbito teórico, la sofía, pretende conocer los principios, las causas primeras de todo aquello que es o existe, mientras que la ética lo que persigue es la búsqueda de los principios universales del obrar, de nuestro comportamiento. Al igual que para Platón, para Aristóteles el conocimiento es posible, el conocimiento de la naturaleza, de la physis. Pero Aristóteles muestra ciertas diferencias con Platón, porque Aristóteles busca un conocimiento de tipo más riguroso, más científico. Ese tipo de conocimiento riguroso científico será la ciencia de las primeras causas, según él. La definición que podemos dar del conocimiento en Aristóteles sería decir que el conocimiento es igual a ciencia. La ciencia es el conocimiento cierto por las causas. El conocimiento en Aristóteles es también conocimiento de lo universal, pero además añade, es conocimiento también de lo necesario. Ahí tenéis una perfecta definición de lo que es la ciencia o el conocimiento para Aristóteles.
A esto es a lo que los griegos llamaban episteme, es decir, la ciencia, la episteme, de la que hablaba Platón como el máximo de los grados del conocimiento. Decimos que este tipo de conocimiento es un conocimiento universal porque busca conocer objetos válidos para todos los casos, es decir, que nos proporciona un conocimiento que no es relativo, que no es cambiante, sino que se caracteriza por tener cierta estabilidad basada en esa universalidad. Que sea necesario, además, se justifica porque sus objetos son necesarios. Necesario es aquello que es de una determinada manera y que no puede ser de otra diferente. Fijaos lo que escribe Aristóteles en los Analíticos posteriores. Consideramos tener ciencia sobre algo cuando creemos conocer la causa en virtud de la cual es la cosa, que ella es efectivamente causa de aquella cosa y que no es posible que fuera de modo distinto de como es. En consecuencia, es imposible que aquello de lo que hay ciencia en sentido propio sea diversamente de como es en realidad. Ahora, si hay algún otro modo distinto de tener ciencia, conocimiento intuitivo de los principios, lo diremos enseguida. Por el momento, decimos que tener ciencia es lo que hemos dicho, conocer la causa. Es necesario que la ciencia demostrativa proceda de premisas verdaderas, primeras, inmediatas, más conocidas, anteriores y causa de las conclusiones. De tal modo, en efecto, los principios pertenecen también a lo demostrado. El silogismo, en efecto, subsiste también sin estas condiciones, mientras la demostración no puede subsistir sin ellas, ya que no produciría ciencia. En materia de conocimiento, lo primero a lo que tenemos que hacer alusión, es decir, en relación a su teoría del conocimiento, es la distinción que hace también entre ciencia y opinión, es decir, conocimiento sensible y conocimiento inteligible, que decía Platón. Y Aristóteles, igual que Platón, también plantea los diversos grados de conocimiento. Fundamentalmente, esto lo analizaremos también cuando veamos su antropología asociada a la teoría del conocimiento, pero que sepamos ya que son dos niveles de conocimiento, el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. El conocimiento sensible es lo que él llama empeiría, es decir, la experiencia, es el conocimiento que se obtiene a través de las sensaciones generadas por los sentidos externos y que después organiza la memoria. Es un conocimiento de lo particular, el grado más bajo de conocimiento que hay, sin embargo es el grado más claro para el ser humano. Frente a este está el conocimiento de tipo intelectual, que es el conocimiento de lo universal, es el propio del ser humano, ya que solo puede darse a través de la inteligencia, del intelecto, el nous. Lo último que nos quedaría por ver es la clasificación entonces que él hace de las ciencias. Ya lo hemos nombrado al principio, pero tenemos que tener claro que para Aristóteles hay dos tipos entonces de ciencias: ciencias de lo necesario y ciencias de lo posible. Las ciencias de lo necesario son las también llamadas ciencias teóricas o ciencias contemplativas. Seguro que ya estáis pensando en las matemáticas. Efectivamente, es un ejemplo de este tipo de ciencia de lo necesario. ¿Por qué? Porque tiene como objeto el estudio de la cantidad, algo que solo puede ser de una determinada manera. La segunda de las ciencias de lo necesario es la filosofía natural, la física, que tiene por objeto la physis. Pero ojo, ahora la physis es otra cosa, es un concepto diferente el de Aristóteles, es un concepto más científico el que él utiliza. Fijaos, define a la physis como aquello que tiene en sí un principio de movimiento. Ya veremos que hablar de physis es hablar de movimientos. Casi son equivalentes una cosa u otra en Aristóteles. La filosofía primera es la tercera de las ciencias de lo necesario. La filosofía primera es la metafísica, y Aristóteles piensa que esta metafísica tiene como dos interpretaciones, o que está dividida en dos apartados. Un apartado es el que trata sobre Dios. Por eso decimos que la metafísica es también una
teología, porque trata de la primera causa del movimiento, es decir, de la divinidad misma. Por otro lado, la metafísica es la ciencia que trata del ser en tanto que ser. Y en ella, en esa metafísica como ontología, es donde encontramos un análisis del lenguaje, una analítica del lenguaje y del pensamiento también. Frente a las ciencias de lo necesario se encuentran las ciencias de lo posible, que son las ciencias de lo contingente, que es lo contrario de necesario. Estas, las ciencias de lo posible, pueden ser de dos clases: prácticas o poéticas. Decimos que son prácticas cuando esas ciencias están relacionadas con la conducta humana, ya lo sabemos, con las disciplinas de la ética y la política, por ejemplo. Y decimos que son ciencias de lo posible poéticas aquellas que se dedican a la poiesis. Poiesis en griego significa hacer, producir. Es decir, este tipo de ciencias se ocupan de lo relacionado con la producción. Y por producción Aristóteles entiende tanto la poesía como la gramática, la retórica, la arquitectura, la medicina, zapatería, cualquiera de estas actividades.